a todos traders y hoy vengo a traeros la segunda parte de la estrategia David Pivots, una estrategia que yo creo que está muy poco valorada, ya que quizá no se comprende en su totalidad cómo funciona esta estrategia. Bueno, bien, en primer lugar, esta estrategia, cuánto tiempo tiene, de dónde viene, de dónde se origina, y bueno, como siempre, os podéis dirigir a la página web de Trading Forex SP y en el apartado de estrategias tenéis varias estrategias, entre ellas la de David Pivots, y este artículo ya lo escribí hace bastantes años. De hecho, como podéis ver, ya describo que el origen de la estrategia viene del foro de Forex Factory. Vamos a ver un momentito en el foro de Forex Factory de qué estoy hablando, y es que si vamos a la página web forexfactory.com, en el apartado de Forums, Trading Systems, veremos que David Pivots Trading, es este hilo de aquí, vemos que este hilo lleva abierto desde 2016, estamos hablando de un hilo ya con 8 años, y el creador es David, acabado en T. Si vamos a la última página, vemos que es un hilo muy activo, como podemos ver, y el último post pues ha sido escrito hace una hora. Muy bien, sabiendo el origen de esta estrategia, vamos a hablar y refrescar de qué trata esta estrategia. Muy bien, la estrategia David Pivots, ¿en qué se basa? En los puntos pivote. La fórmula de los puntos pivote, dejadme un momentito que recuerde cómo se formaba, creo que estaba descrita por aquí, los puntos pivote, aquí está. Es una fórmula del máximo del día anterior, mínimo del día anterior, cierre del día anterior y la suma de los anteriores dividido entre 3. ¿Esto qué es lo que significa, gente? Significa que los pivotes semanales se están promediando. Tú puedes tener los pivotes diarios, semanales y mensuales. En el caso de la estrategia de David Pivots, vamos aquí, ¿qué está haciendo? Está promediando el precio en la misma fórmula, pero en semanal. ¿Esto qué significa? Esto, muy bien, es una estrategia en la cual se basa la acción del precio, lógicamente, no vamos a olvidar nunca la acción del precio, utilicéis el Smart Money, el trading institucional, la acción del precio, chartismo, utilizad lo que queráis, pero se basa en la acción del precio y añade las bases de la estrategia de David, que es promediar el precio. Hay muchísimas estrategias que hablan de promediar el precio. Promediar el precio, ¿qué significa? Que vuelva a sus promedios, que el precio, aunque suba y baje, suele regresar a puntos promedios. Muy bien, para esto la plantilla, os recuerdo que os voy a dejar el enlace en la descripción de esta estrategia, que ya hace años que la publiqué, pero de hecho la vuelvo a refrescar. Muy bien, ¿qué significa promediar el precio? Si yo pulso este botoncito de David, vemos que me va a aparecer los puntos pivote. El 78, el 61, 38, el pivote absoluto en forma de soporte o resistencia. Punto pivote, soporte o resistencia. Por abajo lleva la S, por arriba lleva la R. Significa que el precio suele promediar, es decir, cuando alcance X niveles, y David Pivot dice que los niveles clave está entre el 61 y el 78, nivel clave, 61, 78 niveles clave. Cuando alcance estos niveles a nivel semanal, el precio busca promediar en algún punto pivote anterior, bien sea el 38 o como objetivo principal el pivote absoluto. Es decir, si tengo el separador de periodos, vemos que toda esta semana desde el 61 cayó hasta el 61 un poquito más, casi tocando el 78. Entonces se entiende que el precio lo que va a buscar, en este caso, es intentar promediar. ¿Promediar hacia dónde? Hacia algún pivote absoluto. ¿Por qué? Porque el precio suele promediar. Hay muchas estrategias de promediar el precio, con bandas de Bollinger, etc. Lo que busca es promediar el precio. Bien. Dicho esto, ¿en qué punto se basa para ejecutar una entrada a la estrategia de David Pivots para intentar promediar el precio? Pues otro de los puntos principales que usa David es el ADR o en muchos casos el AWR o el AMR. La diferencia es que es el ADR diario, semanal o mensual. El ADR, según el periodo que utilices, se basa en hacer el cálculo de los últimos días, la volatilidad que ha tenido activo. Yo en este gráfico estoy utilizando varios indicadores del ADR. En primer lugar, siempre me vais a ver utilizar el del lado superior izquierdo, donde marca el ADR diario. Me está diciendo que en los últimos 5 días su ADR promedio ha sido de 66, de 10 días 69 y de 20 días 78. Es decir, en los últimos 20 días se ha movido en una volatilidad diaria alrededor de 78 pips. Esto significa que cuando el precio, vamos a describirlo.
Vamos a describirlo para que entendáis. Me bajo un gráfico de una hora para que lo podáis ver. Significa que el precio, desde su punto máximo al mínimo, aproximadamente rondará los 78. De aquí a aquí van 85. De aquí a aquí van 64. De aquí a aquí van 55. ¿Vale? Va muy cerca, como veis, del cálculo de la volatilidad del activo. Entonces, ¿esto qué significa? Que cuando completa su ADR diario dentro de una sesión de trading, por ejemplo, coge y cae dentro de una misma sesión, pues un promedio de 78 pips, pongamos. Significa que ya ha agotado su ADR promedio de los últimos 20 días. Si esto coincide en un punto pivote, lo más lógico y normal es que el precio intente promediarse. Es decir, una vez agotado su ADR, su volatilidad promedia, y alcanza un punto pivote, es decir, una cotización promedia, es muy probable que el precio vuelva, regrese, haya una regresión a algún punto pivote, alguna cotización pivote, bien sea a través del ADR o el punto pivote. Si conocemos todo esto y podemos aplicar, por ejemplo, pongámosle, voy a quitar esto y voy a quitar esto también. Vale, vamos a poner el punto pivote. Si a esto conseguimos añadir alguna metodología más, que por ejemplo, como gatillo de entrada, David ya no lo utiliza, pero a los inicios de su post sí que lo utilizaba, el TDI. Esto que tenemos aquí abajo es el indicador TDI. Si no sabes lo que es el TDI y cómo funciona, te voy a dejar un vídeo al final de este vídeo relacionado en donde vas a alucinar con la herramienta del indicador TDI. Es súper multifuncional. De hecho, es un RSI basado en donde tiene una media móvil, unas bandas de Bollinger, una baseline. Te lo voy a dejar al final de este vídeo. Además del TDI, tengo el TDI Angleator, que esto también se explica en el anterior vídeo, en donde me está indicando, como veis, de M5 a H4, el RSI está por encima de la banda de señal, de la línea de señal. Entonces significa que está empezando a ir al alza desde el time frame más pequeño al más bajo. Esto, David, ¿cómo lo utilizaba? Pues sumaba dos conceptos. Uno de ellos, utilizar las divergencias, que en este caso no tenemos ninguna. Pero si vemos que el precio, además de alcanzar un ADR agotado, sea diario, semanal o mensual, ahora entraremos en más detalles de ello, alcanza un punto pivote de excelencia, que es el 61 o el 78, y en ese punto encontramos que hay una divergencia, utilizaba como gatillo el cruce del TDI. Voy a poner esta línea vertical. Ahí está. El cruce del TDI, ¿vale? ¿En qué temporalidad? Bueno, tienes que empezar ya a valorar. Si en 4H tienes una divergencia y quizá bajas a 15 y te encuentras, como está ocurriendo aquí, que... Hola y bienvenido a Trading Forex TV. En la página web de tradingforexsp.com encontrarás los distintos servicios de los canales de señales que tendrás disponibles. Solo debes entrar en el canal deseado y encontrarás en la página web toda la información que necesitas respecto a los canales. Aquí podrás encontrar los pasos, distintas ofertas y preguntas frecuentes que te puedes realizar sobre el servicio. Para apuntarte, solo debes seguir estos tres pasos. En primer lugar, debes realizar el pago mediante Stripe. Se acepta cualquier tipo de tarjeta de crédito. En segundo lugar, debes registrarte al canal, que es donde se van a pasar los análisis y las señales. Para registrarte, debes utilizar el mismo correo electrónico que has usado en Stripe y tu alias de Telegram, sin usar la arroba ni mayúsculas. Y por último, apúntate a la comunidad, en donde podrás realizar todas las consultas que tengas respecto a los análisis u otras cuestiones. Recuerda colocar tu correo electrónico y tu alias de Telegram sin la arroba y sin mayúsculas. Así que, bienvenidos a los canales de señales de Trading Forex TV. Fijaros, aquí el precio baja un poquito más y tiene una divergencia. Pues fijaros, aquí estaba el cruce. Aquí era donde se debía ejecutar la entrada. ¿Observáis? No había divergencia, bajas a M15, no aconsejo bajar más de M15 para ver divergencias. Vemos que el precio hace un bajito más, pero en cambio el indicador no hace un bajo más bajo, sino que ya a partir de aquí ejecuta un cruce. Y el TDI Angleator me empezaba a marcar todas las flechitas arriba. Pues esto es una línea de señal. ¿Dónde podríamos tener un buen objetivo? Pues fijaros, el pivote 38 es un buen primer objetivo para tomar beneficios. ¿Cuál es el objetivo ideal? El pivote absoluto, es el
objetivo ideal. ¿Cuál es el ideal de los ideales? El opuesto, el 61. Ese es el ideal de los ideales. Muy bien. ¿Qué indicadores se usan en esta estrategia? Se está utilizando el TDI y el TDI Angleator como líneas, como posibles gatillos de señal, puntos pivote, obviamente, y el ADR diario. Bien, David Pivots y mucha gente utiliza el ADR diario de 5 periodos. ¿Cuál utilizo yo personalmente? Y os lo voy a explicar por qué. Yo utilizo en el diario de 15 periodos, el semanal, el AWR semanal de 12 semanas y el mensual de 6 meses. Os explico la razón. Porque 5 días me parece una volatilidad muy pequeña porque una semana te puede estar consolidando, ¿vale? Y el último día te da el viaje. ¿Qué ocurre en estos casos? Que 4 días el ADR no lo va a cumplir y tú el quinto, que casi no ha habido volatilidad esa semana y se ha reservado prácticamente toda esa volatilidad para el último día, seguramente con alguna noticia, para mover el precio. ¿Qué va a ocurrir? Que ese promedio te va a ser muy pequeño. Entonces yo el cálculo lo hago para el diario en 15. El de semanas lo hago en 12 semanas, porque 12 semanas hacen un trimestre, y un trimestre es como se pasan cuentas los bancos o los fondos de gestión, etc. Y 6 meses es semestral. Por lo tanto, tengo un ADR semestral, trimestral y quincenal, que quincenal, como ya también sabéis, en ICT, en Inner Circle Trader, os hace mirar de 15 días para atrás, 30 para atrás, 60 para atrás. La misma lógica y coherencia que utiliza Michael, la utilizo yo para el ADR. Así pues, puntos pivote, ADR diario, pero es que yo utilizo algo más que no está en esta plantilla que utiliza David Pivots. Esto ya lo personalizáis cada uno de vosotros. Pero también tengo un indicador más que os he añadido en la descarga que anteriormente no estaba, que es este indicador a parte derecha de aquí. ¿Qué es este indicador? Pues muy bien, este indicador lo que me está calculando es el ADR de los 15 días y el porcentaje del ADR que alcanza esos días. Es decir, el 100% del ADR de 15 días, que es 74 pips, como veis aquí, en 20 días será 78, pero en 15 días es 74. El ADR de los últimos 15 días es de 74, es decir, la volatilidad del activo promedio de los últimos 15 días es de 74 pips. Y me está indicando que solo el 45% de las veces ha alcanzado, en los últimos 15 días, el 100%. El 58% de las veces el 90-100%, y el 80-90% el 79%, y el 70-89%, el 70-80% del ADR el 91%. Es decir, ¿cuándo ha alcanzado el 100% de su ADR? Pues en el 60 al 70% del ADR. Alcanza el 100%. Esto significa que en los últimos 15 días, si tú calculas el 70% de 74, a ojo, no sé, serán 60 pips, no lo sé. Sacar calculadora y calcularlo. El 100% de las veces este activo ha movido 60 puntos. ¿Entendéis? Entonces, esto es una estrategia en la cual usa la data. Data, son datos. Si tú añades a tu estrategia de acción del precio saber en dónde está el máximo y el mínimo diario, que a través de una data ya la tienes, que suele ser el promedio, y en semanal y en mensual, más o menos conoces la volatilidad del activo que va a tener durante ese día, esa semana y ese mes. Aproximadamente, son datos, no es magia, son datos. Si añades que el precio intenta promediar a nivel semanal, cuando alcanza esos máximos, esos mínimos de ADR diario, o cuando alcanza un punto de interés que confluye con un punto pivote, sabes que te va a intentar promediar el precio. Es decir, muy bien, ha tenido toda esta caída durante toda esta semana ha tenido toda esta caída, subió y bajó. Pues esta semana ha tenido toda esta caída. Pues muy bien, sabemos que lo más probable es que intente promediar parte de esta caída. Promediar, es decir, recuperar cotizaciones, hacer un retroceso, ¿vale? O puedes ir a favor de la tendencia, no solo vas a coger retrocesos con esta estrategia, pero muchas veces funciona bastante bien con retrocesos, de un lado hacia el otro. Entonces, quiero intentar transmitir cómo funciona esta estrategia, que es buscar el promedio mediante el ADR y el punto pivote. El punto pivote me va a calcular el punto pivote semanal, cómo va a promediar a nivel semanal, y el ADR el agotamiento. Y gatillos, tengo el TDI y el TDI Angleator, que el TDI Angleator me permite ver en modo multitime frame la línea de señal cuando el RSI cruce su línea de señal, que es la media del RSI en 7 periodos.
Vale, yo sé que es mucha información, pero sí podéis añadir esto a vuestra acción del precio. Esta es la plantilla de David Pivots, tenéis el foro de David Pivots, que por cierto, yo estoy en el foro también, me vais a encontrar como King Shark, Rey Tiburón, ya sabéis que tenéis mi Instagram también como Rey Tiburón, simplemente porque me gusta la música de Maná, la canción del Rey Tiburón, no por otra cosa, y ahí me vais a tener también en el foro, os invito a participar también. Pero ahora la parte importante, ¿cómo yo lo aplico mediante el Smart Money? Vale, me voy al euro dólar, y este es mi gráfico, Smart Money. Pero ¿qué es lo que tengo? Por un lado tengo mi botoncito de David Pivots, ¿veis? Que me lo marca aquí en el gráfico. Y por otro lado tengo un botoncito que es este de aquí, de WMR Range, que me marca los ADRs. Si yo marco este ADR, ¿vale? Vamos a verlo un momentito, ¿vale? Dejadme que saque el separador de periodos para que no haceros un lío. Vale. Mirad, voy a sacar los puntos pivote y voy a marcar... Si deseas hacer los mejores cursos de trading, no olvides pasar por nuestro apartado de tienda. Aquí encontrarás nuestros 2 cursos avanzados, curso de trading con Fibonacci y el curso de trading institucional. En cada uno de los cursos encontrarás la explicación de lo que vas a aprender en las próximas clases. Donde aparece el temario del curso, podrás ver un PDF en donde se explica todos los temas y todas las clases que aprenderás. Además, actualmente tenemos campañas en donde el curso te puede salir de forma gratuita si te das de alta con nuestro broker afiliado. Si quieres más información o quieres adquirir este curso, únicamente tienes que añadirlo al carrito y realizar tu registro en la página web. En breve nos pondremos en contacto contigo para darte las instrucciones de cómo puedes empezar tus clases. No te lo pierdas. El range. Fijaros que me está diciendo que el máximo semanal de las últimas 12 semanas estaría aquí. Aquí. Estoy dentro de mi order block. Y el alto, la volatilidad, estaría aquí. Lo cual yo perfectamente podría coger y poner aquí, si le diera por hacer su máximo, esta semana aquí. ¿Vale? Fijaros cómo lo estoy acabando de promediar. ¿Vale? Los ADRs. A nivel de ADR diario, me está diciendo, si yo bajo de temporalidad, me está diciendo que su máxima está aquí. Y su máxima está aquí. Entonces, el ADR diario y semanal me coincide aquí. Si hoy viernes me alcanzara esta zona de aquí, dentro de mi punto de interés y en un pivote entre el 78 y el 100%, sería un buen punto de entrada para la semana que viene, enfocarme para la semana que viene. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué este punto de interés? Bueno, porque este punto de interés es un high semanal. Entonces, a nivel de estrategia, este high semanal, si esta semana me cierra en negativo, habiendo tocado este high semanal, yo puedo esperar que la semana que viene intente subir hasta el low semanal superior. ¿Veis cómo voy combinando un poquito yo mi estrategia de ADR con los puntos pivote? No es que sea una panacea, no es que sea una obra mágica, pero funciona bastante bien. Bueno, os puedo tomar algunos ejemplos que esta semana he tomado. ¿Vale? Aquí tenéis algunos ejemplos. Mirad. Por ejemplo, este fue el CAD Yen, saqué unos pocos pips, ¿veis? Punto pivote 61 con ADR agotado. Luego, aquí está el EuroCAD también. Me agotó el ADR y me fui del 61 al 38, unos pocos pips. Luego también podéis tener el dólar yen, alcanzó el 78 con ADR agotado hacia el 61 para sacarme unos pocos pips. ¿Vale? El oro también, ¿vale? El oro no me acabó de funcionar, sí que puse break even, pero me llegó a un agotamiento de ADR en un punto 68, 61, 78 y aquí está el oro con la estrategia de David Pivots, ¿vale? Lo ideal hubiera sido que tener una divergencia como gatillo hubiera estado fabuloso, ¿vale? Pero bueno, ya veis un poquito cómo yo aplico la estrategia, ¿vale? Os he explicado cuál es la base de la estrategia, cómo funciona y bueno, recordaros que aquí en el post os explico todo, ¿vale? Os hago un pequeño resumen de la origen, cómo funciona, los indicadores que usa, los puntos pivote, el ADR, el TDI, el TMS Ankleator, el Daily Open, un indicador de noticias que también os voy a dejar al final de este vídeo, activos recomendados, elementos de entrada, ¿vale? Aquí tenéis varias cositas, varios tips de trading que os van a resumir bastante bien. Y aquí hoja de ruta para entradas, le dais a descargar y tenéis la hoja de ruta que hicieron en el foro. Es decir, está muy guay, está muy guay. Yo recomiendo, yo repito, no es la panacea de estrategia, no es la panacea de estrategia, pero sí que os puedo decir que funciona
bastante bien. De hecho, si veis que confluyen varios puntos, pues os va a funcionar muy bien, ¿vale? Entonces, repito, no es la panacea. Yo os he dado tips de trading, os he explicado en qué se basa, que es promediar el precio y buscar los agotamientos de la volatilidad del activo. Pensar que si, por ejemplo, coge Londres y agota todo el ADR del día, pongamos un ejemplo, estamos en Londres, imaginaos que es esto, Londres, si esto fuera Londres, llega hasta aquí y te agota todo el ADR, lo consume todo y te alcanza un punto pivote y además tienes una divergencia de aquí a aquí, esto blanco y en botella, es decir, si en una sola sesión me ha agotado todo el ADR, voy a esperar o un retroceso, quizá un giro del precio, no lo sé, ya sabéis, esto depende de vuestro análisis. Entonces, si ocurre todos estos factores, una divergencia con agotamiento de ADR y además un punto pivote, es una obligada operación si trabajas con el sistema de David Pivots, ¿vale? Entonces, ahí lo tenéis, gente. Yo os dejo este recordatorio de estrategia. Espero que os haya gustado bastante. Tenéis la plantilla de David Pivots clásica, si os gusta, está bastante bien. Yo utilizo el cambiador de pares, que es este cambiador de aquí. Está bastante bien, a mí me gusta mucho. Lo aplico no con esta plantilla, sino aplico elementos en forma de botón, ya lo veis. Tengo un botoncito para el ADR, tengo un botoncito para los ¿cómo se llama? Los opens altos y bajos, semanales y diarios y tal. Tengo ese indicador que os lo he añadido, que os dice, os da la data que está muy bien. ¿Qué más? Aquí, bueno, en este caso yo utilizo para las divergencias Smart Money Tools. Ah, sí, y este indicador de aquí, ¿vale? Que también os he dejado en la descarga, que me está dando la data del ADR, ¿vale? De los últimos 15 días. El ADR semanal, aquí me está diciendo que está al 80% del ADR semanal, o sea, prácticamente lo ha agotado. Y el AMR, el ADR mensual, al 76%. Entonces, aquí me está diciendo entre unas semanas, 5 semanas, 10, 20 y 30 semanas, cuál es su promedio. Y yo le he dicho exactamente los periodos que os he dicho, 15, 12 y 6. En semanal lleva el 80% del ADR agotado, o sea que le queda poco más para llegar a su máximo promedio. En mensual el 76%, le queda un 25% más para llegar a su máximo promedio. Y el ADR de hoy está al 43%. Entonces, esta data me ayuda mucho. Y como veis, tengo la data también de múltiples divisas. Entonces, es así como yo lo utilizo. Lo utilizo de esta forma. Tengo mucha data dentro de mis análisis técnicos. Tengo mucha data que me ayudan a tener información muy útil de cuando el precio puede llegar a un máximo. De hecho, el dólar yen, ayer perdí esta operación por 10 pips, muy poquito, pero si observáis, en el dólar yen yo marqué el ADR semanal, este es el ADR semanal, no sé, weekly range, y fijaros cómo el ADR semanal lo ha cumplido y el precio ya no puede más, lo ha agotado, está a tope, ¿vale? Y de hecho, si yo pongo esto, veis que los yenes están al 127% de su ADR semanal. Entonces, ayer yo pasé esta entrada en esta zonita de aquí, me comió el stop loss por avaricias, por ansias, pero ya veis que lo ha agotado, está muy agotado. O sea, el precio ya está retrocediendo. ¿Por qué? Porque es que no tiene más gasolina. A menos que no le metas mucha más liquidez y te empieza a hacer mucha más volatilidad, por lo menos esta semana la ha agotado. Ahora, luego otra cosa es el ADR mensual. ¿A dónde está el mensual? Aquí está el mensual. Entonces, ¿qué ocurre? Que muy probablemente esta semana ya lo ha agotado el ADR, que puede pasar. Tío, ya ha agotado el ADR y me voy a mover hoy viernes, pues más o menos voy a estirar por aquí, entre el ADR semanal y el diario. Más o menos me voy a quedar por esta zona de aquí, porque ya mi volatilidad, pensar que en la estrategia del método Market Maker, que de hecho, la tenéis aquí también, ¿vale? Estrategia del método Market Maker, estrategias método Market Maker, aquí tenéis un PDF muy guay, descargar PDF, en donde ya decía que los market makers tienen un límite de pips semanales que pueden mover. Que no pueden mover lo que les dé la gana. Está por aquí. Creo que eran 600 pips. Para vencer al mercado de cuentas no tienen ningún funcionamiento. Velas, golpear, el negocio, tal. Margin shift. Que es manera del margin sheet. Gestiona riesgo al frente.
Ahora, del bloque de decisión de educación. Por aquí estaba. Ahora, este PDF lo tenéis. También os recomiendo leerlo, porque la parte de la estrategia del método Market Maker se basa en esto. Pero había un punto, ahora no me digáis dónde lo decía, que le daban un margen a los Market Makers y tal para mover unos 600 pips a la semana. ¿Vale? No sé por dónde está. Os juro que está, creedme, ¿vale? Pero hay un punto que decía. Entonces, ¿esto qué significa? Mira, tiene restricciones impuestas por el FMI y el Banco Mundial. Es por eso que el ADR indicador es una herramienta útil, ya que solo puede mover la mayoría de los pares 200 pips al día y 600 pips por semana. Ahí lo tenéis, escrito. Entonces, es lo que decía. Depende del activo, depende de la volatilidad del activo. Entonces, por eso estoy diciendo que el ADR es una herramienta brutal, porque hay restricciones en decir, tío, no puedes mover 5.000 pips una semana, sino el mercado, tumbarías mercados, tumbarías empresas, tumbarías todo, tumbarías lo que te dé la gana. Entonces, por eso volvemos aquí, y por eso estoy diciendo que cuando agota el ADR semanal, ¿vale? Fijaros que el ADR de esta semana ha movido 200 pips, ¿vale? 200 pips, es decir, que estaría bastante bien agotado, ¿vale? Entonces, sí, mirad, de aquí, de donde está el Open, aquí abrió semana arriba, semana abajo, de aquí a aquí hay 315 pips, ¿vale? Entonces está muy agotado el ADR, por eso yo ayer entré por ventas, simplemente por ADR, ¿vale? Sí que es verdad que fallé, ¿vale? Pero en el euro-dólar, pues de momento la cosa va bien, ¿no? Pero para que veáis un poquito cómo añadir estos conceptos muy útiles a vuestra estrategia. Así pues, gente, ahora sí creo que me he podido explicar todo. Cógelo como quieras, coge la plantilla es muy buena de David Pivots, pasaros por el foro, os sugiero, o aquí lo tenéis, una herramienta más de trading. Creo que no ocupa espacio en el gráfico porque mediante botones lo puedes quitar y poner, y creo que puede ser muy útil y que tiene mucho sentido en cuanto a la data y a las restricciones que tiene el mercado para mover lo que quiera, que no puede mover lo que quiera, hay unas ciertas limitaciones. Así que creo que son indicadores, o por lo menos herramientas muy útiles que os pueden servir para vuestro trading. Así, gente, no olvides darle un buen like, suscríbete y activa la campanita, y te voy a dejar al final de este vídeo más vídeos, el del TDI y otros más que te van a interesar, así que no te lo pierdas. Un besito, feliz trading.